Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. La regresión lineal simple se puede representar mediante esta forma: y igual a a más bx, o de manera similar lo podemos estar representando con esta otra forma: y igual a beta 0 más beta 1 de x, donde beta 0 representa la ordenada al origen, es decir, el punto donde dicha recta corta el eje y. Y la beta 1 o la b en esta ecuación representa la pendiente de dicha recta. Bueno, ya sabemos que esa pendiente puede ser positiva o negativa. Bueno, vamos a considerar esta ecuación: y igual a 5 más 3x. Pero vamos a aterrizarla a un ejemplo práctico. Vamos a suponer, para no variarle, que nosotros vendemos tamales, venta de tamales. Entonces esa venta de tamales, aquí en este ejemplo hipotético, nosotros la vamos a establecer como nuestra variable dependiente y, que vamos a decir va a depender. Un ingrediente de los tamales pues es, por ejemplo, el contenido de carne, ¿no? Vamos a ponerle aquí la cantidad de carne, si es que el tamal es de carne, por supuesto, ¿no? Ya ustedes dirán qué tipo de carne es. Y esto nos estaría representando la variable independiente, nuestra x. Bueno, esa cantidad de carne nosotros la estaríamos dando en gramos, y la venta de tamales pues estaría denotada en pesos, ¿no? Para este ejemplo, en gramos, cantidad de carne y en pesos. Entonces vamos a suponer que nosotros a lo largo de diferentes días de venta tomamos datos y vemos que esos datos, después de un análisis de regresión, se nos ajustaron a esta ecuación: y igual a 5 más 3x. Entonces esta ecuación, de acuerdo a nuestro análisis hipotético, representaría la venta de tamales a partir de la cantidad de carne que nosotros le colocamos a los tamales. Bueno, vamos a graficar esta ecuación aquí en la recta. Bueno, en el plano cartesiano. Ya saben, para graficar una ecuación simplemente necesitamos dos puntos. Entonces esos dos puntos, una manera sencilla pues es decir que x vale algo para ver cuánto vale y. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Pues 5, ¿no? Vamos a suponer que aquí las cuadrículas, cada dos rayitas valen un punto. Entonces aquí voy a ponerle con otro colorcito. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces el primer punto correspondería a la coordenada 0, 5. 0 en x, 5 en y. Punto por ahí más o menos. Ese puntito de ahí, en la coordenada 0, 5. Ahora, ¿cómo conseguimos otro punto? Pues con cualquier otro valor de x, ¿no? Vamos a suponer un valor de x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Vamos a suponer un valor de 7. Entonces si... Bueno, se va a hacer muy grande, ¿verdad? Entonces vamos a suponer un valor de x más chiquito. 2, por ejemplo. Si x vale 2, ¿cuánto valdrá y? Es decir, 5 más 3 por 2 son 6, más 5, 11. Entonces
cuando x valga 2, que sería en esta posición, aquí en el 2, que dijimos que valía 5, la y. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 por acá. 11 está bien. Entonces 3 por 2, 6, más 5, 11. Entonces el punto corresponderá, un segundo punto de esa recta corresponderá a estar aquí en este valor, en esta coordenada, 2,11. Y bueno, como es una recta, pues uniendo esos dos puntos ya la hacemos para tener nuestra gráfica de esa recta. Voy a unir esos dos puntitos. Bueno, entonces esa es nuestra recta ya graficada. Bueno, entonces esta recta, si vemos el 5, entonces es el punto donde dicha recta corta el eje Y. Ya habíamos dicho anteriormente, es la ordenada al origen. Y entonces este 3, ¿qué representaría? ¿Qué estaría representando este 3? Los diferentes incrementos que se tienen en la variable Y cada que se incrementa en una unidad la variable X. Bueno, vamos a verlo aquí gráficamente. Entonces vemos, si la X pasa de 0 a 1, ¿cuánto aumenta Y? Es decir, este punto de acá, voy a ponerlo con otro color. Este punto de aquí corresponde a 3 incrementos en Y. 1, 2, 3. Aquí ya estamos en 8. Bueno, de manera análoga, si pasamos de X igual a 1 a 2, ¿cuánto se incrementa la Y? Pues otros 3 puntos. Y correspondería a este otro valor de acá, al 11. Entonces, noten ustedes que ese valor de 3 aquí en la ecuación, que tenemos acá por este lado, este nos está dando los diferentes incrementos que tiene la variable Y, la variable dependiente, cada que incrementamos en una unidad la variable X. Y eso de acuerdo al ejemplo que estaría representando, de acuerdo al ejemplo de los tamales que pusimos. Cada que incrementamos en 1 gramo la cantidad de carne, incrementaremos la venta de tamales en 3 pesos. Incrementamos la cantidad de carne en 2 gramos, la venta de tamales se incrementará en 6 pesos. ¿Sí? Porque cada gramo contribuye a incrementar la variable Y en 3 unidades, que en este caso pues nosotros la definimos en pesos para Y y en gramos para la variable X. Entonces, esto recordando acerca de la regresión lineal simple. Entonces, todo esto, voy a poner aquí un título, corresponde al análisis de la regresión lineal simple. Simple, ¿por qué? Porque nada más tenemos una variable independiente, en este caso nada más una X. Y bueno, también aunado a eso tendríamos un coeficiente de correlación y un coeficiente de determinación, un R y un R cuadrado. Y ya conocen que entre más se acerque ese valor a 1 es mejor, no es indicativo, por un lado, de que hay un mejor ajuste, y por otro que las dos variables, es decir X y Y, tienen una buena relación, o dicho de otra forma, la variable Y puede explicarse bien, digamos, a partir de la variable X en relación
a los valores que tengamos para el coeficiente de correlación, que les digo se denota con R cuadrada, y el coeficiente de determinación R. Ahora vamos a pasar a explicar más o menos esto mismo, pero para regresión lineal múltiple. ¿Qué pasa en regresión lineal múltiple? Nuestra ecuación va a cambiar, se va a hacer un poquitín más compleja. ¿Y en qué va a ir eso de aumentar su complejidad? Pues en aumentar la cantidad de X. En tener varias variables independientes. X1, X2, X3. Tantas como el modelo requiera, ¿no? Como el modelo. O sea, el modelo me refiero a la ecuación. Que obtengan en el ajuste, ¿no? Beta 1, aquí correspondería a beta 2, con X2, beta 3, con X3. Y así tantas como sea necesario, ¿no? Bueno, entonces aquí para estos modelos, pues entre más variables se tengan, más difícil será interpretar o visualizar visualizarlas gráficamente tal como lo hicimos acá en este lado. Entonces vamos a suponer nuevamente este mismo ejemplo, pero le vamos a agregar una variable más. 3x1 más no sé, 2x2 para que no se haga tan grande la gráfica. 2x2. Bueno, y vamos a manejar nuestras mismas variables hipotéticas, que Y representa la venta de tamales, X1 la cantidad de carne en gramos, y otro ingrediente de los tamales pues no se pudiera hacer, u otra variable que afecte a la venta de los tamales, no sé, vamos a poner, para que ya no sea cantidad, vamos a ponerle temperatura de cocción de los tamales. Temperatura de cocción. Y pues eso estará dado en grados centígrados o Celsius, lo que ustedes consideren. Grados Celsius, porque no encuentro aquí el símbolo de grados. Y lo estaríamos representando con la variable x2. Bueno, esta ecuación, para graficarla nos estaría representando, bueno, primero, inicialmente para graficarla necesitaríamos un plano, bueno, no un plano, sino un sistema de 3 dimensiones. Entonces vamos aquí a elaborarlo. Bueno, entonces por un lado, aquí tendríamos que graficar, tal como lo hicimos en la primera ecuación, x1 con y, o en la primera figura que hicimos acá. Y por este otro lado, este eje nos estaría representando x2. Entonces, ¿cómo le hacemos para graficar esta ecuación? Pues esta ecuación estaría representando un plano, ¿no? ¿Cómo se vería ese plano? Vamos a hacer nuevamente. La división de dos cuadritos corresponden a una unidad. 1, 2, 3. Bueno, no sé si con eso nos alcancen, pero acá ya sabemos que son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
por aquí. 10, 11. Entonces ya vimos de la gráfica primera. Bueno, primero para graficar este plano tenemos que seccionar esta ecuación o dividirla en dos partes. Una considerando esta parte como si fuera una ecuación lineal simple. Y luego la otra ecuación que tendremos que graficar por separado sería el 5 y esta otra parte más el 2x2. Entonces ahorita primero estoy graficando esta parte de la ecuación 5 más 3x1, que si vemos corresponde o es lo mismo que ya graficamos anteriormente en la parte de la explicación de la ecuación de regresión lineal simple. Es decir, esta ecuación de acá. Bueno, ya sabemos que corta en 5 y el otro punto es 2,11. Entonces voy a graficar esos puntos. Uno, 2, 3, 4, 5 es aquí. Ahí es 5. Y acá 11. Entonces el primer punto pues es 0,5. Ahí está. Y el otro punto es 2,11. Que correspondería a este otro punto de acá. Entonces ahí tendría que graficar una recta que sería como nuestro extremo del plano. La voy a... Bueno, entonces eso lo podemos ver como que en esta pared. Lo vemos de manera tridimensional. En esta pared vamos a tener la frontera de nuestra superficie, de nuestro plano que vamos a construir. Bueno, lo que sigue entonces ahora es graficar la otra parte, 5 más 2x2, pero ahora en esta pared de acá. Entonces 5 nos va a corresponder de igual manera a este punto. Hacerlo para acá. Al punto, cuando x2 valga 0, y valdrá 5. Aquí vamos a también considerar que 2 cuadritos es una unidad. 1. Por ejemplo, si x2 vale 2, ¿cuánto valdrá y? 5. Más 2 por 2, 4, 5 más 4, 9. Entonces y valdrá 9. Entonces el otro punto, 5, 6, 7, 8, 9. Estaría. No tendríamos que ampliarlo aquí. Lo único que necesito es la regla para que me quede exactamente bien. Entonces cuando x2 valga 2, que sería este punto, y valdrá 9. Sería aquí este punto. Este puntito de ahí que estoy marcando. Bueno, entonces la siguiente recta iría desde este punto a este otro punto de acá. Desde 0 en x1 o en x2 también puede ser visto así, y en y 5, y el otro punto que se ve ahí, cuando x2 vale 2, y vale 9. Entonces esa otra recta me voy a poner con el mismo verde.
quedaría allí. Bueno, entonces en ese momento tenemos ya dos, digamos dos secciones de nuestro plano ya graficadas. ¿Qué más nos faltaría para terminar nuestro gráfico? Que les digo, se debe de ver como un plano, se debería de ver al final como un plano. Bueno, para que se note mejor el efecto de 3 dimensiones, le voy a poner aquí. Bueno, ahora sí está correcto. Entonces les decía, el siguiente punto que tendríamos que graficar sería uno ubicado en esta sección del plano. Esta sección de nuestro sistema de 3 dimensiones. Bueno, para que sea menos complicado y no se nos vaya muy arriba ese punto, vamos a decir cuando x valga 1 y x2 valga 1 también, entonces y valdrá 5 más 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, 5 más 5, 10. Entonces el siguiente punto que estaríamos buscando en nuestro sistema más o menos correspondería a este de aquí. No hay más o menos a este de aquí. Cuando x1 valga 1 y x2 valga 1, ¿cuánto vale y? Dijimos que 10. Entonces, pero ese 10, ¿cómo lo vamos a estar representando aquí? Lo tendríamos que... Nuevamente voy a sacar la regla. Bueno, pues exactamente correspondería a un punto aquí, pero ya visto, digamos, flotando más adelante, ¿no? No sé si se alcance a notar el efecto, pero ya estaría flotando por delante de este eje Y. Ya estaría exactamente a la altura de este valor por delante del eje Y. Bueno, entonces como notarán aquí, para visualizarlo, pues aquí se formaría un plano, es decir, podríamos aquí hacer la similitud de a lo mejor poner una hoja, y esa hoja, sus extremos de esa hoja se verían en las paredes que estamos graficando acá de este lado, por un lado y por el otro. Bueno, esa sería la forma gráfica en la que se vería una ecuación de ese tipo. Pero lo más importante, que nos representa el 5, el 3 y el 2 de aquí de esta ecuación, en función de lo que hemos puesto como ejemplo de la venta de tamales. Bueno, de manera análoga a como lo hicimos anteriormente, el 3 nos estaría representando que cada que se incrementa en una unidad la variable x1, es decir, la cantidad de carne, cada que se incrementa en un gramo, la venta de tamales sube 3 unidades, ¿no? 3 pesos. Por otro lado, cada vez que incrementamos la temperatura de cocción en 2 grados centígrados, cada vez que incrementamos la temperatura de cocción en 1 grado centígrado, la venta de tamales incrementa en 2 pesos, en 2 unidades. Entonces noten ustedes cómo estas variables, tanto x2 como x1, son independientes. Es decir, hasta este momento en el modelo no se relacionan entre sí. Es decir, no hay una combinación entre cantidad de carne y temperatura de cocción que afecte la venta de tamales que vamos a tener. Existen otro tipo de ecuaciones en donde sí se puede establecer esa relación, pero aquí la vamos a considerar que por un lado la x1 afecta a la y por otro lado la x2 afecta a la y, cada una por su lado. Y bueno, también de estas ecuaciones vamos a obtener un coeficiente de determinación R y un coeficiente de correlación R cuadrada. Recordando el coeficiente de correlación R cuadrada, nos dice que también el modelo, es decir, la ecuación, explica la relación
entre las variables y el R solo, que es el coeficiente de determinación, mide el grado de asociación entre las dos variables. Nos dice, en la tabla siguiente se presentan los pesos X1 dados en libras, las estaturas X2 en pulgadas y las edades X3 en años de 12 niños. Tenemos entonces 12 lecturas, 12 muestras correspondientes al peso, la estatura y la edad de 12 niños. Nos piden encontrar la ecuación de regresión de mínimos cuadrados de X1 sobre X2 y X3. Determinar los valores estimados de X1 a partir de los valores de X2 y X3. Y estimar el peso de un niño de 9 años que mide 54 pulgadas. Aquí ya tenía precargados esos datos en un archivo de Excel. Los voy a buscar. Y vamos a ver cómo se hace la regresión lineal múltiple, o cómo vamos a obtener la ecuación de regresión lineal múltiple y sus parámetros de coeficiente de correlación principalmente. Esta no es este. Vamos a esperar ahí a que cargue. Bueno, aquí tenemos los datos de ese problema. Les decíamos, 3 son 12 muestras correspondientes a 12 niños. Entonces, nos daban el peso en libras, la estatura en pulgadas y los años que tenía cada uno de esos 12 niños. Aquí si bien en el ejemplo no nos maneja una variable y como tal, pero nosotros vamos a considerarla como la siguiente. Es decir, peso es X1, estatura X2, edad X3. Bueno, aquí en el inciso A nos piden encontrar la ecuación de regresión de mínimos cuadrados de X1 sobre X2 y X3. Bueno, esto que nos está diciendo aquí nos da indicación de que la variable X1 es la Y, es la variable dependiente. Es decir, Y depende de X2 y X3. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a renombrar nuestras variables aquí en el ejemplo para que nos quede como en el gráfico que hicimos anteriormente. Es decir, esta va a ser nuestra Y, esta va a ser X1 y esta otra, los años, van a ser X2. Bueno, para obtener el primer inciso necesitamos la ecuación de regresión. El primer inciso, ¿qué cosa nos pide? Encontrar la ecuación de regresión de mínimos cuadrados, es decir, de Y sobre X1 y X2. Ya renombrando las ecuaciones, las variables. Vamos a hacer la forma rápida, la forma corta. Esto se puede obtener de manera, digamos, en manual usando fórmulas, pero vamos a usar la forma corta. Entonces simplemente debemos ir al menú de datos. Y aquí ya tienen que tener habilitado este botón de análisis de datos. Bueno, si no llegaran a tener habilitado ese botón de análisis de datos, ahorita les digo cómo se habilita. No lo llegaran a tener, van al menú archivo, opciones, luego aquí complementos. Vamos a esperar a que se actualice. Y luego aquí donde dice complementos de Excel, aquí debe decir complementos de Excel y darle en el botón ir.
Y aquí tienen que tener habilitado esto que dice herramientas para análisis. Le dan a aceptar. Y una vez que le den a ese botón, pues ya les aparecerá este botón de análisis de datos. Aquí en el menú de datos. Entonces aquí vamos a buscar el menú de regresión. Que aparece ahí, regresión, aceptar. Y aquí nos pide introducir los datos referentes a la variable dependiente y. Damos clic aquí en esta flechita, seleccionamos solamente los datos, le doy enter, rango X de entrada, damos clic ahí en la flechita y seleccionamos las dos columnas que corresponden a X1 y a X2. Ahorita aquí de momento no le vamos a mover nada, ya después vamos a utilizar estos resultados, pero ahorita no le vamos a poner nada. Y le voy a decir que me lo dé el resultado ahí en esta misma hoja para a partir de ahí. Enter y aceptar. Bueno, si ven aquí nos dan los resultados del coeficiente de correlación múltiple, coeficiente de determinación, el R cuadrado ajustado, y la ecuación la tenemos acá por este lado. Nos las da en esta forma en términos de los coeficientes. Entonces aquí la ecuación se vería de esta forma: y igual 3.65 más 0.85 x1 más 1.50 x2. Bueno, ahí nada más estoy considerando dos decimales, pero ya la consideración de decimales pues depende del contexto del problema, ¿no? Aquí como estamos hablando de medidas de peso y de estatura, pues con dos decimales es suficiente, ¿no? Ya saben, ya decidirán ustedes si lo redondean o no. Yo así simplemente estoy truncando las cifras significantes, ¿no? Entonces así nos quedaría esta ecuación. Bueno, esta sería nuestra ecuación de regresión. Y bueno, con eso estaríamos contestando el inciso A. Y bueno, si vemos nuestros coeficientes de correlación y de determinación, vamos a ver si son buenos o son malos. Profesor, ¿en todos los ejercicios los vamos a entregar en Excel? No, como ustedes quieran, ahí dicen las instrucciones. Cada actividad dice las instrucciones. Y ahorita vamos a ver cómo se resuelve esto por Minitab, y ya ustedes decidirán si lo hacen por Excel, por Minitab, o hasta incluso pueden usar otro software. Pero entonces en la libreta no le vamos a entregar nada. No, en la libreta no. Nada más ahí en las actividades. Ajá. Bueno, el coeficiente de correlación, es decir, el R cuadrada. Perdón, el R, este es el R solito. Se representa con un R minúscula o mayúscula, como ustedes quieran. Es de 0.84. Bueno, ¿ese es bueno o es malo? ¿O qué nos dice ese 0.84? Lo pudiéramos considerar bueno, ¿no? Bueno, porque se acerca a 1. Bueno, ese 0.84 también lo podemos ver en forma de porcentaje. Nos está diciendo que la variable x1, es decir, la estatura, puede ser una buena fuente de explicación del peso de los niños. Es decir, por pares, x1 con y1 y por otro lado x2 con y. Que el peso de los niños se puede explicar bien, más o menos bien, o bien, ustedes ya decidirán si lo mencionan de esa forma, a partir de los años. Y el coeficiente de determinación, entonces sí ya involucra
x1 y x2 en conjunto, es decir, ya involucra todo el modelo, toda la ecuación. Entonces el coeficiente de correlación 0.7, que también puede verse en forma de porcentaje, nos explica la relación que tienen las dos variables, estas dos, para explicar a la y. Es decir, que también el modelo o la ecuación, esta ecuación, explica a la variable dependiente, a la y. Bueno, vemos que los dos, ambos parámetros r y r cuadrada, pues los podemos considerar buenos, ¿no? Buenos a secas. Este 0.7 pues ya no sería tan acertado decir que es bueno, ya ahí a lo mejor podríamos decir que es una relación regular, ¿no? Bueno, ¿qué más nos pide el ejemplo? Determinar los valores estimados de x1 a partir de x2 y x3. O sea, determinar los valores de y a partir de x2 y x3. Bueno, eso no sé si nos los dio aquí en automático. Bueno, no nos los dio. Bueno, para que nos dé esos parámetros, es decir, estos diferentes pesos en y, pero usando la ecuación, aquí le debimos de haber dicho que nos diera, bueno, voy a marcar todas las opciones y a ver cuál de esas es. Y quiero que me lo dé ahora ahí. Bueno, ahí me da lo mismo. Y aquí están los pronósticos, lo que les decía. O sea, para la primera observación correspondía a este valor de 57 y 8 años en estatura, y de 57 pulgadas y 8 años le correspondería, de acuerdo a la ecuación, un peso de 64.41 libras, que es en lo que está dada esa medida, ¿no? Para la segunda, una estatura de 59 y 10 años del niño, dando un peso, de acuerdo a la ecuación, de 69.13, que difiere un poquito respecto al 71 que tenemos, ¿no? Y esa diferencia entre el pronóstico, que el pronóstico lo obtenemos a partir de la ecuación, y lo real, es el residuo, es esa diferencia, que es positiva o negativa dependiendo de si el pronóstico es mayor o menor al valor real. Bueno, estas son las estimaciones que se hacen a partir de la ecuación de regresión, de esta ecuación, es decir, sustituyendo cada uno de estos valores en la ecuación. Es decir, aquí x1 le ponemos el valor de 57 y x2 el valor de 8 aquí, y eso nos da como resultado 64.41 y así sucesivamente. Yo creo que el que sobra es el gráfico de residuales, porque ese es, como su nombre lo indica, es un gráfico. Entonces, a ver dónde apareció. Ajá, son estos gráficos de acá. Esos pues salen sobrando, ¿no? Estos nos estarían representando las paredes que anteriormente graficamos en el pizarrón que les mostré al inicio. Son las diferentes paredes que aquí pues Excel no tiene un modo de mostrarlos en 3 dimensiones, entonces nada más nos muestra las paredes, ¿no? Las paredes y el piso del gráfico que se forma en 3 dimensiones, ¿no? Bueno, pero entonces marcarían las opciones que se indicaron y ya les da esta tabla. Bueno, ya después vamos a utilizar estos y estos para algunas otras operaciones, pero ahorita nada más nos piden esto, y si no, pues simplemente hay que sustituir esta ecuación
con cada uno de los valores, digamos, a mano, ¿no? Pero haciendo uso de Excel, claro. El tercer inciso, estimar el peso de un niño de 9 años que mide 54 pulgadas. Entonces aquí tenemos que hacer uso de la ecuación de regresión. Un niño que mide 9 años, ¿cuáles son los años? X2, ¿no? Y que aquí lo vamos a sustituir, X2 igual a 9 años y X1 ¿cuánto? 54 pulgadas. De 54 pulgadas. Estos valores pues los sustituimos en la ecuación. Aquí los voy a sustituir. 3.65 más 0.85 por 54 más 1.50 por 9. Entonces, un niño que pese 9, perdón, un niño que mida 54 pulgadas y que tenga 9 años de edad va a pesar 63.35 libras. Bueno, entonces aquí en Minitab, ¿cómo vamos a resolver ese mismo ejemplo? Ya tenemos aquí dispuestos los 12 datos correspondientes a los 12 niños. Peso, estatura y años. Entonces peso, habíamos dicho que es la Y, estatura X1 y años X2. Entonces aquí tenemos que ir al menú estadísticas, regresión, otra vez regresión, ajustar modelo de regresión. Y bueno, este mismo procedimiento ya se había visto anteriormente en regresión lineal simple. Respuesta se refiere a la Y. ¿Cuál es la Y? Pues el peso, ¿no? C1. Doble clic. Predictores continuos son las X. Aquí en este caso C2 y C3. Doble clic y doble clic. Ahí están, estatura y años. Aquí ahorita no le vamos a mover a nada de las opciones, simplemente quiero que me dé los resultados, ¿no? Referentes a la regresión lineal múltiple. Le doy a aceptar. Y acá ya me va a desplegar resultados, ¿no? El análisis de varianza, ya después veremos. Aquí me da los diferentes valores para el coeficiente de, en este caso nada más nos da el coeficiente de correlación, el R cuadrada, 70.86, que corresponde al que obtuvimos acá en Excel, ¿no? A este de acá, 70.85. Bueno, acá en Minitab ya no lo redondea a ciertos decimales, ¿no? Después la ecuación de regresión, miren, aquí nos las da de esta forma, nos las da en términos de la estatura y años, ¿no? Aquí ya se puede simplificar, se puede explicar de mejor forma la ecuación. Y nos da esta medida, por ejemplo, aquí nos está diciendo que la observación 7 corresponde a esta observación, da un resultado atípico, un resultado poco común, es decir, un resultado que se aleja mucho de lo pronosticado. Entonces ahí a lo mejor pues es indicativo de que pues este niño no es, digamos, podríamos decir que ese niño a lo mejor no es normal, o a lo mejor puede suceder que su estatura no se tomó correctamente, o que no corresponde su edad al peso que tiene, ¿no? Bueno, ahí habría muchas posibles fuentes de ese valor atípico. Bueno, ahí está la ecuación. Entonces de aquí cada uno de estos resultados ustedes los pueden copiar y pegar en donde quieran, ¿no? Dale ahí copiar. Por ejemplo, lo voy a pegar en Excel, ¿no? O en Word, o en lo que quieran, ¿no? Y ya. Lo pueden pegar de esta forma, o también lo pueden copiar y pegar como imagen. Copiar como imagen, pues ya no van a poder por ejemplo, editar los números, ¿no? O los datos que les aparezcan en ese resultado. Pues ahí está copiado de una forma y copiado de otra forma.
Bueno, ¿qué nos falta? Bueno, ahí tenemos ya resuelto el inciso A. El inciso B correspondía a definir, vamos a ver. Bueno, determinar los valores estimados de X, o sea de Y a partir de X1 y X2. Vamos a hacerlo a continuación y vamos a tener al mismo tiempo este inciso, el C. Estimar el peso de un niño de 9 años que mide 54 pulgadas. Entonces eso lo hacemos. Ahora, nuevamente menú estadística, regresión y predecir. Bueno, aquí vamos a predecir, regresando a lo que nos pedía el inciso C. Ahí nos estaban solicitando peso de un niño de 9 años y 54 pulgadas de estatura. Aquí le pondría 54 pulgadas de estatura y 9 años. Y a ver si aquí puedo encontrar creo que sí me va a dar la tabla de predicción, así como me la dio Excel. A ver. No, simplemente me dio el resultado. Es decir, un niño que tenga estatura de 54 y que tenga 9 años tendrá un peso de 63.35, que es el que obtuvimos acá en Excel, ¿no? 63.35. ¿Dónde lo puse? Sí, es este de acá, ¿no? 63.35. Pero ahora quiero que me dé esta tabla que corresponde al inciso B, porque me parece que no la da aquí. No. La estatura, pues la estatura, y los años, pues los años. Y bueno, aquí me los da aquí. Estos valores de aquí corresponden a la predicción que hace el programa considerando X1 57 y X2 8 para el primer elemento y así sucesivamente para los siguientes. Entonces, estos resultados corresponderán a los que aparecen aquí en Excel, estos de aquí. Vemos que son los correspondientes, ¿no? ¿Sí? 64, 69, sí, son los mismos. Entonces estos son los predictores. Entonces repito, el procedimiento para obtener el inciso B es estadísticas básicas, no, estadística, regresión, predecir, y aquí estaba por default en esta opción ingresar valores individuales, entonces hay que cambiarle ingresar columnas de valores, y aquí seleccioné estatura, pues los correspondientes a la estatura, que era aquí la columna C2, ¿no? Y años, pues la columna C3, que es años, y en aceptar. Ya me dio el resultado, pero me lo dio aquí, y con sus respectivos límites y de confianza y de predicción, que ya después veremos eso de los límites de confianza y de predicción, que ya también se vieron en regresión lineal simple.